Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. No tengas miedo al mundo, Él te acompañará. Que con los pies en la tierra hay que caminar y la mirada en el cielo para encontrar. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos nuevamente a este su programa de Los Tesoros de la Fe Católica. Hoy con un súper tema que está maravilloso y que no nos vamos a dar cuenta realmente de lo actual que es a la hora que empecemos con él. Se llama Gracia y Libertad. Y bueno, pues antes de comenzar con este gran tema, vamos a encomendarnos a la Santísima Virgen y al Espíritu Santo para que pues nos ponemos en sus manos y nos ayude a escuchar y entender y hacer lo que Él quiere que hagamos, ¿no? En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mater dolorosa, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Entonces, pues bueno, pues sean bienvenidos y bueno, agradeciendo como siempre a Dios y la gracia de Dios, que pues es la que nos tiene aquí compartiendo con ustedes estos temas tan maravillosos. Y bueno, también a Lupita Venegas y Valora Radio, pero fíjense, cuando digo Valora Radio, de verdad que incluyo a todo este gran equipo, que es un equipo que bueno, pues no está aquí dando la cara, pero es grande e importante cada uno de ellos porque hace lo que hacen. Es importante para que nosotros estemos aquí compartiendo con ustedes este espacio y todos estos temas maravillosos que se transmiten en Valora Radio. Gracias a Ariel, a Lalo en los controles también y bueno, a Lupita Venegas, por supuesto, y a todos los padres de Miles Christi, que no son, bueno, son los que nos forman a nosotros, bueno, a mí en especial también, como para compartir con ustedes. Yo, su amiga Rosy López Suro, que bueno, la verdad es que estoy muy contenta y agradecida de compartir este programa y estos tesoros de la fe católica con todos ustedes. Bueno, hoy, fíjense, perdón, antes de empezar este tema, que es la gracia y libertad, van a decir, bueno, pues, ¿y qué? Pues, ¿qué tiene que ver o algo? Nada más les quiero poner un poco en contexto. A la hora que vayamos desglosando y tratando este tema, me gustaría que se fueran dando cuenta, que esto fue lo que me pasó a mí, que puede ser que algo que digan, bueno, pero es que esto pasó pues recién de la era cristiana, o en la Edad Media, o en el siglo IV y V, que Constantino, su conversión, no. O bueno, sí, y que si Lutero, etcétera, pero fíjense cómo, a pesar de los años, los siglos, cómo sigue estando desafortunadamente tan vigente. Algo que parece lejano, que parece historia, y bueno, está presente en nuestra historia también. Y también como hacer un poquito de conciencia y hacer un poco de introspección, de ver si yo caigo en algo de esto, o qué puedo hacer, en qué momento está nuestra iglesia. Bueno, ya lo vamos a ver. Entonces, invitadísimos a esto y vamos a dar comienzo a este tema tan importante. Pero bueno, fíjense, gracia y libertad. Así como, pues como decía San Agustín, fíjense,
San Agustín decía, hay algunos que tanto ponderan y defienden la libertad que osan negar y hacer caso omiso de la gracia de Dios. Mientras otros hay que cuando defienden la gracia de Dios, niegan la libertad. Y bueno, la espiritualidad cristiana, realmente toda la espiritualidad cristiana depende de cómo se entienda realmente este binomio, gracia-libertad, que es acción de Dios y colaboración del hombre. Empezamos por ahí. Y bueno, ya en otro capítulo, si recuerdan y si no tuviste la oportunidad, la posibilidad de verlo, este programa y este tema de la gracia, ¿qué es la gracia? Vamos a recordar un poquito, porque hay un programa específico de eso que se llama Gracia, Virtudes y Dones, ahí viene, pero la gracia, fíjense, la gracia es un estado de vida nueva y sobrenatural, recibida por Dios como don. Y bueno, ella nos libra del pecado y nos da la filiación divina. Pero también es una energía divina que ilumina y mueve poderosamente al hombre. Y aquí es cuando Cristo nos asiste de una manera sobreabundantemente con su espíritu. Entonces, por ella podemos negar el pecado del mundo y vivir santamente. Eso, un poquito de lo que es la gracia. No, y ahora eso ya es recordando un poco lo que es la gracia, pero ahora vamos a traer aquí a la mano lo que es la libertad. La libertad, pues, es la potestad del hombre que sobre sus propios actos. O sea, esa es, pues, la libertad. O sea, nosotros tenemos esa potestad y la manera de decidir lo que vamos a hacer, ¿no? Pero fíjense, pueden describirse y existen diferentes maneras o diferentes clases de libertad. Pues está la externa, la física, la social también, ¿no? Hay diferentes, pero aquí nosotros no vamos a hablar realmente ni meramente de todas esas. Vamos a hablar la que es la libertad interior, que esa es, pues bueno, la que vamos a hablar nosotros y que para nosotros es realmente pues importante, ¿no? La libertad interior. La libertad interior. Bueno, pues la libertad, pues, es una elección, es una responsabilidad, esa libertad interior, fíjense, es la del libre albedrío, la que nos dio, la que nos dio Dios, ¿no? De poder nosotros elegir, decidir, y es un atributo fundamental en la voluntad humana. Eso está exactamente en la voluntad, porque tiene poder para determinarse, pues, por sí misma si se obra o no se obra, si vamos a hacer una cosa o la vamos a dejar de hacer. Y para esto no se ve determinada por ninguna fuerza externa ni interna. Entonces, bueno, la libertad, pues, es una elección, es una gran responsabilidad personal de nuestros propios actos u omisiones. Y puede ser también esta libertad digna de premio, ¿no? Que porque se ha obrado bien, o sea, quiere decir un mérito, ¿no? Que es meritoria, o de castigo si se ha hecho o se ha obrado el mal, y entonces esto puede ser y repercutir en culpa o en pecado. Pero fíjense, también el grado de libertad tiene que ver porque está en proporción al grado de conocimiento y espontaneidad. No todo el mundo tenemos el mismo grado de libertad, como dicen, pues también por la ignorancia, ¿no? Entonces, pues la ignorancia, por ejemplo, estos grados de libertad, pues también según las personas y también según sus circunstancias, ¿no? Es completamente diferente, pero de todas maneras todos la tenemos. Y recordando todo esto, vamos a estudiar, y es impresionante, las posiciones fundamentales sobre la conexión entre la gracia y la libertad que se han dado en la historia y que con unas u otras modalidades
pues eso es lo que les decía, siguen vigentes. Y vamos a ver una, pues en dónde estamos, en cuál estamos en este momento de nuestra historia, pero todavía más importante, en dónde estoy yo parada, dónde estamos nosotros, cada uno personal. Y antes, digo, podemos a lo mejor verlo, identificarlo, pero creo que es todavía más importante ver en dónde nos situamos nosotros. Y fíjense, esto de la gracia y la libertad, pues hay diferentes, porque por ejemplo hay unas donde está, donde se dice que no, pues sí, somos libres, pero no necesitamos gracia. Esto lo dice el pelagianismo y el voluntarismo. Y luego también gracia y libertad. Hay otros que dicen que no somos libres, pero necesitamos gracia, ¿no? Esto está en el luteranismo y en el quietismo. Y luego también está la libertad y la gracia, de no somos libres ni necesitamos gracia. O sea, esto es la incredulidad moderna. Y está la otra libertad y gracia donde somos libres y necesitamos de la gracia. Esto es la espiritualidad católica. Y bueno, vamos a ir, vamos aprovechando el tiempo porque es un tema realmente muy largo, muy completo, muy profundo, pero sumamente importante. Y bueno, fíjense, esta parte del pelagianismo, San Agustín, fíjate, este maravilloso doctor de la iglesia, resume así la doctrina pelagiana. Opinan que el hombre puede cumplir todos los mandamientos de Dios sin su gracia. Así, punto, tan, tan. Yo puedo hacer todo, yo puedo cumplir todos los mandamientos, yo puedo hacer todas esas cosas, pero no necesito la gracia de Dios. Y el pelagianismo realmente es una herejía constante. Es una permanente que al paso de los siglos se produce en la iglesia, obviamente con formulaciones y palabras renovadas, ¿no? Como con diferentes modos de decir, ¿no? Puede decirse en general que hay pelagianismo, hay muchísimas, fíjense, una cosa también importante, dice, las doctrinas del pelagianismo fueron en principio aprobadas por varios obispos, Jerusalén, Cesarea, Sínodo de Dióspolis e incluso por el Papa Sosismo. Pero pronto la Iglesia rechazó el pelagianismo con gran fuerza, en cuanto sus doctrinas fueron mejor conocidas, sobre todo en las enseñanzas de Celestio y Julián de Eclana. En Orange, en segundo, en el Concilio de Trento, errores, y con la colaboración de San Jerónimo. Obviamente el pelagianismo fue completamente rechazado, del presbiterio hispano, Orosio, de San Agustín, de San Próspero de Aquitania. Por supuesto que son un montón de santos que ni conozco. San Agustín sí, obviamente San Jerónimo también, ¿no? Pero fíjense, realmente dice, puede decirse en general que hay pelagianismo cuando fíjense bien en esto, cuando la predicación apremia la conducta ética de los hombres sin mayores alusiones a la necesidad de la gracia de Cristo. Como si ellos por sí solos pudieran ser buenos. O sea, yo puedo hacer cosas, soy bueno y yo puedo ser honesta perfectamente bien y también eficaces en la transformación de la sociedad. Vamos a hacer estas estructuras, vamos a hacer todo esto para que todo salga bien, voy a poner ciertas reglas, etcétera. Y bueno, pues eso de ser muy eficaz en la transformación de la sociedad con tal de que se empeñen en ello. Y hay pelagianismo también cuando el cristianismo cae en el moralismo y se dejan a un lado todos los temas, los grandes temas dogmáticos. Cuando también se deja de un lado, aparte de los temas dogmáticos, la Trinidad, la presencia eucarística, etcétera, la moralidad individual y social,
Y bueno, en este planteamiento me aparece como la consecuencia necesaria de vivir en Cristo, en la fe, en la gracia, sino como un motor decisivo de la vida cristiana. Y así la inhabitación trinitaria, la presencia divina vivificante, el acceso litúrgico al manantial de la gracia, la misma fe, en una palabra, el misterio, todo esto queda devaluado. O sea, realmente no se le da la importancia que tiene, ¿no? Y esto se termina viendo como unos elementos accesorios, como que, bueno, pues si hay, pues bueno, y si participo, pues también qué bien, pero pues si no, no pasa nada. Yo de todas maneras, pues no lo necesito, ¿no? Para salvarme. Entonces no lo toman ni lo ven ya estrictamente necesarios para la salvación del hombre y de la sociedad. Repito, se ve como que si fuera pues un accesorio, ¿no? Y también hay pelagianismo cuando ya no se habla del pecado original. ¿No les suena algo esto por ahí? Y de los destrozos que causó aparte el pecado original a toda la raza humana, ¿no? Entonces hay pelagianismo allí donde la oración, concretamente la oración de petición, ¿no? Cuando oramos eso, pasan también a segundo plano. O sea, no, pues no hay manera. Se olvida o se niega. Y allí es donde falta el espíritu de acción de gracias y la alegría cristiana. Humilde y además esperanzada, ¿no? Hay pelagianismo cuando se adula al hombre. Por ejemplo, a la juventud, a la mujer, al obrero, al universitario, al empresario, al intelectual, o sea, esta adulación al hombre, y cuando el olvido sistemático del pecado original permite ignorar prácticamente que todo hombre, igual, también si es joven, mujer, obrero, universitario, intelectual, empresario, es indeciblemente miserable, débil, sujeto al influjo del maligno, porque siempre así estamos ahí, y necesitando la salvación por gracia sobrenatural de Cristo. Y bueno, quiero recordarles ahorita que nos está viendo, nos está acompañando, si gusta y puede comentar y quiere participar con nosotros, con muchísimo gusto. Pues es importante, y también recordarles que este tipo de programas, también los Tesoros de la Fe, ya está en YouTube, los pueden buscar así en Valora Radio, los Tesoros de la Fe Católica, y bueno, por favor, pues compártalos porque pues es importante. Aquí voy a saludar a mi gran amiga Rocío Uriarte. Ay, yo, amiga linda, te mando un beso. Dice: gracia dada por Dios para ponerla en práctica para beneficio de su iglesia, para su reino, y tendremos esa libertad de hacer fructificar esos talentos y dones que recibimos por la gracia de Dios. Correcto. Saludos, Rosy, por los temas que nos voy muchísimo para meditar. No, al contrario, de verdad que estos temas que bueno, a bien los padres de Miles Christi quieren que compartamos para que sepamos, porque miren, les recuerdo que este programa Los Tesoros de la Fe Católica es precisamente eso, para dar a conocer los tesoros de la fe, la doctrina, el catecismo de la iglesia, y como decía San Pablo, el depósito de la fe que pues nos fue dada por las Sagradas Escrituras y la tradición. Entonces, y que bueno, como siempre, pues todos los santos hicieron vida. Esa es la esencia de este programa que queremos compartir con ustedes, y en la mayoría de las ocasiones compartimos también con ustedes diferentes testimonios de personas que vivieron los ejercicios espirituales ignacianos de encierro de silencio que predican los padres de Miles Christi. Y bueno, pues saludos a mami chula hasta Italia. Saludos, y bueno, la buena de Gaby, ahí está también. Entonces, bueno, continuamos. Y fíjense, aquí otra cosa se puede decir, que hay pelagianismo. Esto es tan importante, fíjense. Hay pelagianismo cuando los sacramentos y el culto litúrgico
dejan de ser la clave de la transformación en Cristo de hombres y también de sociedades. Donde pues ya, ¿para qué? O sea, los sacramentos pues no importa si los recibo o no, no importa si bautizan al niño o no, no, pues mejor que ya cuando crezca, entonces que decida, o para qué me confieso, yo mejor voy directamente con Dios y hablo con Él, y entonces dejamos de ver todos estos sacramentos y bueno, el culto litúrgico como realmente que es la clave de la transformación en Cristo, ¿no? Y los que creen que la salvación es ante todo la gracia de Cristo, jamás se apartan de los manantiales litúrgicos. O sea, los que creemos realmente que la salvación es ante todo la gracia de Dios, realmente nunca nos vamos a alejar de estos manantiales litúrgicos, ni de estos sacramentos, ni de la gracia, ¿no? Entonces, pero los que esperan salvarse por sus propias fuerzas, como les decía, pues malviven alejados de esas fuentes y dicen que no, pues no tiene importancia, ¿no? Lo que por otra parte no alarma especialmente a los pastores pelagianos, porque pues no les importa, obviamente, ¿no? Y el paso que sigue al alejamiento crónico, pues, ¿qué creen? Es la simple apostasía. Entonces, pues bueno, el pelagiano, en fin, el cristianismo que se limita a proponer valores morales enseñados por Cristo, verdad, justicia, libertad, amor al prójimo, unidad, pues la paz, etcétera, que en buena parte pues son admitidos en todo el mundo, claro, porque bueno, pues sí son buenos, ¿no? Eso no lo dejó Jesús, lo vivió, lo enseñó, pero que no afirman que Cristo mismo es la verdad y que sin Él se pierde el hombre en el error, así, tal cual. Esto está en Juan 14, en el capítulo 14, en el versículo 6, y que solo Él nos ha hecho libres. Eso está en Gálatas, el capítulo 5, en el versículo 1, y que solo por la fe en Él alcanzamos la justicia que procede de Dios. Eso está en Filipenses capítulo 3, versículo 9, y que solo Él ha difundido en nuestros corazones por el Espíritu Santo la fuerza del verdadero amor fraterno. Eso está en Romanos capítulo 5, versículo 5, y que solo Él es capaz de reunir a todos los hombres que andan dispersos, pues para eso dio su vida. Esto está en Juan capítulo 11, versículo 52, y en fin, que solamente Él es nuestra paz. Esto está en Efesios capítulo 2, versículo 14. Y bueno, pues en ejemplo, como según dijo el cardenal de Lubac, nunca como hoy, a partir de los tiempos pues de San Agustín, ¿no? que fueron también los de Pelagio, la idea de la gracia fue más ignorada. Fíjense, no sé si hacemos esa comparación de la época de San Agustín y en la de ahora, no sé qué opinan, no sé cómo lo ven, y si ahora estamos más como que yo solo puedo, yo por mis propias fuerzas, yo soy bueno, yo puedo hacer las cosas buenas, ahorita vamos a hablar por la voluntad, el voluntarismo, pero no necesito la gracia de Dios para nada. Entonces, y realmente esta gracia de Dios está siendo sumamente ignorada, y es también la opinión de que fue el cardenal Ratzinger en aquellos tiempos. Decía, el error de Pelagio tiene muchos más seguidores en la iglesia de hoy de lo que parecería a primera vista. Qué triste, ¿no? Realmente qué triste, porque sí nos olvidamos de la gracia. Y ya bien esto, yo les sugiero, vayan a buscar el programa, ahí en YouTube está el primer capítulo, porque son 3, el primer programa de Gracia, Virtud y Libertad, que ahí está explicada la gracia y cuánto la necesitamos, ¿no? Y bueno, también como dice San Agustín, que ellos, los pelagianos, confían solamente en su propia fuerza y que ven más a Cristo, pues como eso, como un ejemplo, que como causa de salvación.
O sea, es como, mira, sí, fue un gran ejemplo, fue un buen hombre, un maestro, hizo cosas muy buenas, pero él no es la causa de la salvación. Eso es lo que piensan los pelagianos y empezó con Pelagio. Entonces ya le podemos poner, o bueno, al menos yo ya le puedo poner nombre, ¿no? A pues ese pensamiento y esa forma de vivir también, ¿no? Y también estos neopelagianos consideran estéril el cristianismo de la unión con Cristo, o sea, como para que el del abandono atento a todas las iniciativas de su gracia, que es realmente tan importante, y que es el que históricamente ha hecho santos y a pueblos cristianos, ¿no? Todos ellos santos, los mártires, todos, pues es confiar en la gracia de Dios, ¿no? Y obviamente en la fuerza, y propagan un cambio un cristianismo centrado en la fuerza del hombre para cambiarse a sí mismo y en la eficacia de sus iniciativas para mejorar la sociedad. O sea, es decir, yo ahora se me ocurre y mi iniciativa es que voy a crear estas propuestas para que la convivencia de la sociedad y de nuestro pueblo sea mucho mejor. Entonces, todas esas pues iniciativas para mejorar, pero que están fuera de la gracia de Dios, pues es pelagianismo. Entonces, ay Dios, y bueno, este cambio central de la fuerza del hombre para mejorar la sociedad, que es un cristianismo realmente estéril. Este es un cristianismo estéril y que solo ha producido secularismo y apostasía. Y la verdad es que esas palabras están muy fuertes, pero ¿qué tanto las estamos viviendo ahorita? ¿O estoy haciendo yo algo? ¿Estoy contribuyendo en algo de eso? Esa es la pregunta como más fuerte, ¿no? Y ellos ya no captan la gratuidad de la gracia, ya no importa. Y no ven tampoco que solo el Espíritu Santo puede renovar la faz de la tierra, como hacemos esa oración. Ni pueden entender muchos textos de la Escritura, como aquel de San Pablo que dice: estáis salvados por la gracia y mediante la fe, y no se debe a vosotros, sino que es un don de Dios, y tampoco se debe a las obras para que nadie pueda presumir, tampoco, ¿no? Esto está en Efesios capítulo 2, del versículo 8 al 9. Es así como, o sea, ¿cómo? Y en la carta a los Romanos, por ejemplo, le bastan a San Pablo 2 capítulos para mostrar la podredumbre moral insuperable de la humanidad, sea pagana, sea judía, de la que sea. Esto chequenlo, están en el capítulo del 1 y el 2, y para llegar a la conclusión de que todos pecaron y están privados de la presencia de Dios. Y bueno, después de eso, ¿se acuerdan que les dije al principio? Bueno, la libertad y la gracia, que pues son libres y no necesitamos la gracia, es en el pelagianismo, y voluntarismo. Está como de, ay Dios de mi corazón. Dios de mi corazón, de verdad. Dice, la esencia del voluntarismo está en que pone la iniciativa en la vida espiritual, en el hombre y no en Dios. El voluntarista, partiendo de sí mismo, de su leal saber y entender, y normalmente según su carácter personal, va proponiéndose ciertas obras buenas, obras concretas. Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y pues Dios me dará la gracia para hacerlo. O sea, ponemos a Dios en segundo lugar. Primero es mi voluntad, yo quiero hacer esto y esto, y así vamos llevando adelante como puede, pues su vida espiritual, pues siempre a su manera, ¿no? Según el propio modo de ser, las cosas que tiene que hacer, sin ponerse incondicionalmente en las manos de Dios. Y también sin tratar de discernir cuál sería o cuál es la voluntad de Dios. Y pregunta aquí, la verdad. Y eso es algo para preguntarnos cada uno. ¿Qué tanto en nuestro, oramos, ¿no? Nos damos tiempo realmente para orar, para estar en comunicación con Dios? Y cuando estamos así, realmente le preguntamos
Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres que yo haga? O digo, yo quiero hacer esto, yo voy a hacer esto y esto. Y pues ayúdame, ¿no? Entonces, pues no nos ponemos con esa a discernir la voluntad de Dios, que a veces nos reserva no pequeñas sorpresas para cumplirla, ¿eh? Y en esta concepción muchas veces de modo inconsciente va implícito el error doctrinal, al menos semipelagiano, según el cual lo que hace eficaz la gracia de Cristo es, en definitiva, la fuerza de la voluntad del hombre, es decir, su libre albedrío, su propia iniciativa. Entonces, el voluntarista pone la santificación más en la voluntad que en la gracia. O sea, yo puedo hacer muchísimas cosas, por ejemplo, sin mayores discernimientos, que lo más costoso, la voluntad, es lo más santificante, lo que más me cuesta, lo más es que el proyecto, por ejemplo, voluntarista, después de todo, parte, como les decía, pues de la iniciativa del hombre en hacer pues cosas buenas, por decir, alguien que tenga, pues, no sé, mucho dinero y que dice, voy a vivir, voy a predicar y voy a vivir en la pobreza. Y entonces, si le cuesta muchísimo, o sea, cuanto más me cueste, pero por mi voluntad, o sea, me está costando, pero lo estoy diciendo por la voluntad, se cree que entre más me cueste, más valor tendrá. Cuando, por ejemplo, San Francisco de Asís vivía en la pobreza, realmente prácticamente extrema, pero él estaba feliz, ni siquiera se le veía que le costara, y eso no significaba que no tuviera mérito, me explico. O sea, a lo mejor puede estar feliz y no le está costando porque realmente lo vive, porque lo está haciendo por amor a Dios, no solamente por la voluntad propia. No sé si me explico. Entonces, es esa parte de esta parte, por ejemplo, el voluntarista, como les decía, sin mayores discernimientos ni nada, cree que lo más costoso a la voluntad es lo más santificante, y no, ignorando que la virtud más fuerte es la que tiene un ejercicio más suave, y olvidando que cuanto más amor se pone en una acción, esta es menos costosa y más meritoria. A esto me refería. Obviamente San Francisco de Asís realmente lo que hacía era, él le ponía amor a todo lo que hacía. Entonces para él pues era más suave, lo vivía con muchísima alegría, y entonces era mucho más meritoria, ¿no? Entonces aquí hay que tener ojo, que pues tratar de no ser voluntaristas, porque ponemos la santificación más en la voluntad, pues, que en la gracia de Dios, ¿no? Entonces, y la verdad es que aparte el voluntarismo es insano, pero y la manera de hablar del voluntarismo se centra siempre en la vida espiritual, en la iniciativa y en el esfuerzo de la voluntad del hombre. Es así como de, pues si tú quieres, tú puedes. Esa es la cuestión de la generosidad, ¿no? Pues eso de pedir, de exigir, Dios quiere darte la gracia que hagas tal. Entonces, y realmente este modo de hablar, pues no, si se fijan, los santos hablaban diferente. Por eso dice la santa doctora Santa Teresa, lo decía, recibir más me parece a mí eso que no dar nosotros nada. Y así habla también siempre la liturgia. Señor Dios nuestro, tú mismo nos das lo que hemos de ofrecerte. Por eso nosotros te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos dones que nos has dado. Entonces, bueno, pues ahí está. Y ya ven, ya se nos está yendo el tiempo y nada más hemos llegado a pelagianismo y voluntarismo. Bueno, nos vamos a ir rapidísimo donde dicen no somos libres y no necesitamos la gracia. Esto es luteranismo al 100%. Y bueno, recordemos que Martín Lutero
pues en el 1483 al 1545, después de muchísimas luchas morales angustiosas, predominó, pues, bueno, todo esto de que esta libertad estaba enferma y que él decía que pues no podíamos hacer como mucho, ¿no? Dice, él realmente se formó, fíjense, de los agustinos de Erfurt, y había recibido una mala formación filosófica nominalista y una mala teología de la gracia, voluntarista y semipelagiana, ¿no? Entonces, bueno, el hombre está totalmente, esto es lo que decía Lutero, el hombre está totalmente corrompido por el pecado, bueno, eso es cierto, y lo mejor es reconocerlo con todas sus consecuencias. El hombre peca siempre, aun cuando intente obrar el bien. El hombre está tan corrompido que ni, fíjense esto, que ni siquiera Dios puede rescatarle de su podredumbre. Eso es luteranismo al 100%. Lo único que es posible a Dios, él decía eso, es no tener en cuenta sus pecados, los pecados del hombre, no imputárselos legalmente. La justificación cristiana, por tanto, será solamente declarativa, pasiva, imputativa. Por tanto, el cristiano se salva por la fe, no por las obras. Las buenas obras son convenientes, claro, por supuesto, como expresión de la fe, pero en modo alguno son necesarias para la salvación. Y lo mismo que el pelagianismo, el luteranismo es una herejía permanente, totalmente. Esto siempre va a ser así. Y desde la fe católica hemos de afirmar al luterano que efectivamente todo es gracia, pero que precisamente la misericordia de Dios es mayor cuando su gracia renueva verdaderamente al hombre en su ser, y cuando potencia realmente sus facultades, haciéndole instrumento activo y operante de las obras sobrenaturales. Y el católico temeroso de una acentuación total de la gracia implica la anulación de la libertad. Hay que afirmarle que la gracia divina no actúa en la naturaleza humana desde afuera, o sea, extrínsecamente no, sino desde adentro, sanándolo y potenciándolo activamente en su misma entidad natural, como hemos de ver ahora con más detenimiento, lo vamos a ver. O sea, recordemos que la gracia de Dios va desde adentro, es interna, es intrínseca, así actúa la gracia de Dios. Y luego viene también el quietismo, esto que decíamos de no somos libres, no somos y no necesitamos la gracia, que está el luteranismo, y también el quietismo. Esto, el luteranismo pues niega toda la libertad, dice que no tenemos libertad, vida. El quietismo no la niega, no niega la libertad, pero propugna que se esté quieta, o sea, que no actúe, no te muevas, no hagas nada. En la historia de la espiritualidad se registran tendencias quietistas de muy diverso estilo, por ejemplo, los maniqueos, los gnósticos, los cátaros, Fraticelli, hermanos del libre espíritu, Beguardos y Beguinas, alumbrados en los españoles del siglo XVI, pero el más caracterizado fue el quietismo. El quietismo, el que aquí consideramos, es el que pues se produce a finales del siglo XVII en torno a Miguel de Molinos, Fanelón, etc. Fíjense, la Iglesia, al condenar el quietismo radical y típico, lo esquematizó en varios rasgos característicos. En la pasividad total. O sea, Dios quiere obrar en nosotros, pero sin nosotros. O sea, eso decía. Y luego la quietud en la oración. Nada de devociones activas y conceptos propios, no. O sea, no hay manera. Y luego la aniquilación personal es la muerte mística. O sea, no conviene a las almas de este camino interior que hagan operaciones ni aún virtuosas, por la propia elección y actividad, pues en otro caso, pues no estarían muertas. Luego hay otro quietismo que es la indiferencia total. El alma no debe interesarse ni por cielo, ni por infierno, ni por fíjense, ni siquiera por su propio estado espiritual, sino deben de permanecer como un cadáver exánime, o sea, así. Y luego la impecabilidad
ni es conveniente o sea, es de con ocasión de, ya todos tenemos tentaciones todo el tiempo y por furiosas que sean estas, no debe el alma hacer actos explícitos de las virtudes contrarias. Pues se supone que eso es lo que tenemos que hacer. No tengo un vicio, pues tengo que buscar la virtud contraria y vivir en virtud, ¿no? Ser virtuoso. Entonces ellos dicen que si no se debe permanecer en lo sobredicho, en el amor y pues la resignación. Bueno, pues así soy y pues ese es mi vicio y pues así voy a estar y pues ni modo. Y entonces, bueno, pues las caídas vienen obviamente con el pecado y todo, pero ellos dicen que no son pecado porque no hay consentimiento de ellas, o sea, como que salen, ¿no? Ni es conveniente confesarlas aparte. Entonces recuerden que esto es el quietismo. Y tanto el luteranismo como el quietismo parten de una pésima teología de la relación entre naturaleza y gracia. Entonces, bueno, después viene la incredulidad moderna, que es la que, pues no sé si les suena, pero dice, ni somos libres ni necesitamos gracia. ¿Qué es esto? Según esto, olvidar o negar a aquel amor de Dios que se ha expresado en el don supremo de Jesucristo es la raíz más profunda de todas las deformaciones del cristianismo. Y si lo meditamos y se fijan, pues es verdad, ¿no? Es el olvidar y el negar el amor de Dios que Dios tuvo por nosotros. Realmente esa es la raíz, pues, de todo el mal. Es lo más terrible y las peores deformaciones del cristianismo, así tal cual. Y esto es lo que explica en último término la apostasía de la incredulidad moderna, desafortunadamente, producida principalmente en los países ricos de antigua afiliación cristiana. Pero fíjense, Jesús le dice a la samaritana, si lo recuerdan, si conocieras el don de Dios, esto está en Juan capítulo 4 versículo 10, dice, pues bien, la incredulidad moderna rechaza el don de Dios, rechaza a Cristo y se cierra hacia el amor de Dios y a la acción sobreabundante de su gracia. Y este rechazo que reviste tantos modos y maneras, incluso a veces dentro del campo que se tiene por cristiano, se verifica, fíjense, por dos vías fundamentales. El amor de Dios en Cristo es rechazado por, pues innecesario, pues no lo necesitamos realmente, no, el hombre se basta a sí mismo, no hay manera de que yo necesite otra cosa y no necesita el don de Dios para salvar. O sea, esto es también, es naturalismo. El hombre puede salvarse a sí mismo, pero no lo hará la realidad no lo hará si pretende hacerlo sin Dios. O sea, es decir, si no asume el mundo de que nos tenemos que salvar con Dios, pues no hay manera. No, y es el naturalismo 5, 8, 10. Gracias. Aquí pidiéndole a Arielito que nos dé un poquito de más tiempo. Entonces es el naturalismo que cada época recibe formas y expresiones peculiares. Por ejemplo, ya lo habíamos nombrado, el pelagianismo, secularismo, el humanismo autónomo. Y bueno, también esta otra vía fundamental, es el amor de Dios en Cristo, es rechazado pues nomás por ineficaz. Imagínense ustedes. Entonces todas las variantes del determinismo coinciden en la convicción de que Dios, supuesto que exista, ¿no? Si es que existiese, ¿no? Nada puede hacer por cambiarnos, pues estamos absolutamente condicionados y no estamos libres. Esto viene y esto es lo que se cree en el incredulismo moderno. Desafortunadamente, recuerden, es como, pues no necesitamos a Dios, lamentablemente. Entonces, pero fíjense, la libertad verdadera es la que corresponde al concepto tradicional cristiano, que viene enseñado también por la recta filosofía natural. Enseguida, la libertad es una capacidad original de la persona humana para autodeterminarse hacia el bien entre diversas opciones posibles.
La libertad se perfecciona eligiendo el bien y se deteriora y esclaviza ejercitando el mal. Pero para eso, esa es la libertad que nosotros tenemos a elegir, o hacemos una cosa o hacemos otra. Está también la libertad falsificada, ¿eh? En este sentido nuevo, falso, ¿no? De la libertad está explícitamente formulado por los pensadores, pues estos más significativos de la modernidad, filósofos como Spinoza, como Fichte, Hegel, Marx, Engels o Freud inclusive, y entre otros tantos. Ellos no han tenido ni un solo miramiento de verdad a la hora de afirmar que el hombre no es libre. El hombre, pues no es libre, en sentido de que no tiene la capacidad real para autodeterminarse, ¿no? Y bueno, déjenme checar un poquito los saludos. Irene Álvarez dice: buenos días, Rosy, familia Valora, bendecido fin de semana, gracias por sus enseñanzas y oraciones, Dios los bendiga. Irlanda Delgado: Dios mío, llénanos de tu gracia divina, amén. Sí, y en serio, pidamos esa gracia, pidámosla todo el tiempo, pidámosle que por favor nos ayude con su gracia para cumplir su voluntad, porque pues por nuestras propias fuerzas no vamos a poder, y realmente pues esto no podríamos hacerlo. Imelda Faguaga: saludos hasta California, dice: la libertad interior solamente por Dios la podemos obtener. Gracias, Valora Radio, por edificar mi vida con nuestros tesoros católicos desde Los Ángeles, California. Muchísimas gracias hasta Los Ángeles. Imelda, muchísimas gracias por tus estrellas, como siempre, de verdad, muchas gracias, porque así podemos seguir iluminando vida. Entonces, pues bueno, y también ellos también dicen que el hombre singular concreto pues no es libre y solo posee una conciencia ilusoria de ser libre. O sea, el hombre cree que es libre, pero fíjense, en realidad, de verdad, quienes son libres son las ideas que deben tener el hombre actual. Esas sí pueden ser libres. No sé si les suene, por ejemplo, eso de que soy libre en los tiempos de los que vivimos, la ética médica ya, sin prejuicios, ¿no? Ya no, el sexo, pues ya sin tabúes ni nada, la moral creativa y abierta, la autoeducación, la soberanía popular, o sea, todo esto aquí es democracia. A ver qué dice la mayoría. Pues la mayoría dice que la eutanasia, sí, o sea, ese tipo de cosas. La voluntad mayoritaria, como decía, el matrimonio libremente disoluble, el aborto libre, pues mi cuerpo, yo decido, y la preferencia personal hetero u homosexual. Todas estas cosas, y si todos estos principios de pensamiento y acción, pues son libres, ¿no? En el sentido de que no están sujetos a nada, a ninguna ley divina o humana, ni siquiera a la pretendida realidad natural de las cosas, ni siquiera a lo natural, a lo que por la naturaleza es de las cosas, y al mismo tiempo son principios que deben imponerse a todos y cada uno de los hombres, en nombre precisamente de la libertad. Esto es para hacerlos supuestamente libres. Por tanto, estos principios libres, en cuanto que al erigirse a sí mismo en absolutos, niegan a un tiempo la soberanía de Dios sobre el mundo y la libertad real de la persona humana. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer? Sí somos libres. ¿Qué es la espiritualidad cristiana? Somos libres y necesitamos de la gracia, y Yahvé enseña a Israel: es pecado estar inclinado al mal. San Agustín, como cualquiera de los padres antiguos, capta vivísimamente la necesidad de la gracia, a lo que viene a ser la necesidad de la oración, de petición. Necesitamos realmente hacerlo. Eso que los pelagianos no podían comprender. ¿Para qué pedir todas estas cosas si ya nuestra naturaleza creada con el libre arbitrio?
Hay que pedir la esperanza, siempre apasionadamente el magisterio apostólico ha enseñado la necesidad de la gracia. El Gran Concilio de Trento enseñó la gracia da al hombre no solo la facilidad, sino la posibilidad de ser buenos. Es imposible que con sus solas fuerzas el hombre se levante de la miseria del pecado. Necesitamos la gracia, y como dice Santa Teresa del Niño Jesús, los más bellos pensamientos nada son sin las obras. Recuerden, la caridad, necesitamos la caridad. Tampoco basta con clamar al Señor abandonándose pasivamente a su misericordia, pues no todo el que dice Señor, Señor estará en el reino de los cielos, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y bueno, en el campo católico de trigo no está hoy libre de la cizaña luterana. Entonces necesitamos ponerlo en la fe, en las obras. También buenas obras son necesarias para la salvación, dice Jesús. En esto será glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así seréis discípulos míos. Gracia y libertad son dos. Nosotros, ¿qué hemos de hacer en la vida cristiana? ¿Qué hay que hacer, Señor? Hay que preguntar eso. ¿Qué hay que hacer? Este discernimiento espiritual habrá que hacerlo de modo diverso cuando se trate o no de obras obligatorias. ¿Cuáles son las obras obligatorias, señores? Por ejemplo, ir a misa los domingos. Eso no hay particular problema en el discernimiento, pero cuando las obras buenas no son obligatorias, al menos en una medida y frecuencia claramente determinada por Dios y por la Iglesia, ahí es cuando surge propiamente la necesidad del discernimiento. Por ejemplo, en referencia a la oración, claramente debemos de orar, pero ¿cuánto? ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? ¿En el trabajo? ¿Cuánto descanso? ¿Cuánto trabajo? Y bueno, hay iniciativa divina, está la paz, la humildad, hay que pedir humildad, conversión, paz, discreción, que haya discreción en todo, por favor. Cruz, también necesitamos. En la duda hemos de inclinarnos a lo que más nos une a la cruz de Cristo. En cualquier duda, hagamos esta pequeña meditación y decir, hemos de inclinarnos a la que más nos une a la Cristo, y pues tener como infancia espiritual. Y bueno, pues, amigos, se nos terminó el tiempo del programa. Roger Bárcena, saludos desde San Diego, qué lindo, muchísimas gracias por sus estrellas. Y bueno, me tengo que ir, nos despedimos y pues Dios los bendiga, gracias, compartan este programa.